corresponde a la célula. Miren, hemos tenido, ¿se está escuchando bien, no? ¿No hay inconveniente? Sí, doctora, Sí, doctora, todo bien. Correcto. Sí, doctora, todo Entonces, bien. miren, han tenido ustedes previas clases en las que han tratado todo lo referente a microscopía y las técnicas gracias a las cuales nosotros tenemos el conocimiento que actualmente tenemos acerca de la célula. Miren, cuando recién empieza a estudiarse la célula, nace como citología, que era el estudio más que todo microscópico, sí, pero con muy poco conocimiento y muy reducido el conocimiento acerca de la célula. El conocimiento que tenemos actualmente es gracias justamente a esos métodos de estudio de la célula que incluyen los microscopios. Es importante, ¿no? Ustedes no van a ser microscopistas, pero es importante que ustedes sepan la existencia de diversos tipos de microscopio que han aportado al conocimiento de este elemento importante que constituye los bloques, miren lo que voy a decir, con los que se forma, con los que se da toda forma de vida. O sea, los bloques con los que se construye toda forma de vida son las células. Entonces, no puede existir vida si no hacemos referencia a la célula. Entonces, la importancia del conocimiento de la estructura, la ultraestructura, el funcionamiento, así como las alteraciones que se puedan producir en cada uno de los componentes celulares, es soporte en la formación de un médico. O sea, el médico que no es capaz en la actualidad de explicar el normal funcionamiento que se traduce en salud o la alteración de algún componente celular que se traduce en una patología, pues no merece llamarse médico, ¿no? Porque esa es la base de la comprensión del proceso de salud y enfermedad de nuestro organismo. Entonces, miren, jovencitos, cuando nosotros empezamos a estudiar la célula, como aquí vemos en el esquema, este es un esquema, tengan bien en cuenta un esquema, y un esquema muy simple, pero que trata de representar la complejidad que tiene este elemento. Como bien lo defino acá, dice, las células son los bloques con los que se construye toda forma de vida. O sea, no existe vida si no tenemos célula. Podemos definir también a la célula, como ustedes quizás han aprendido a definir a la célula, como la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo organismo vivo. Pero cuando nosotros repetimos esto, debemos analizar qué significa morfológica, que no puede haber pues un organismo vivo que en su estructura no presente las células, ¿no? Diversos tipos de células, ¿no? Igualmente, una célula tiene la capacidad de, como organismo unicelular, como lo vamos a ver, y que lo han visto en las prácticas cuando han realizado una coloración supraorbital, han visto un protozoario, un paramesio, que es muy conocido, es una célula. Y esa célula es una célula primitiva, por supuesto, pero es una célula capaz de realizar todas las funciones que puede realizar nuestro organismo. Para ser considerada una célula, debe tener la capacidad de producir y transformar su energía, su propia energía, para las funciones metabólicas que va a realizar, para permitir su crecimiento, para permitir su reproducción. Igualmente, miren, algo muy importante de las células es la capacidad de sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se traduce esto en las diferentes funciones que van a cumplir los organoides que forman nuestra célula. Hoy vamos a ver cómo, a lo lejos, una visión panorámica de la célula. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. O sea, ver de lejos. Y luego nos vamos a ir introduciendo primeramente en la membrana para descubrir cada característica de la membrana, luego en el citoplasma, luego en cada uno de los organoides con las particularidades estructurales funcionales y, como vuelvo a repetir, sin dejar de lado cómo es que estos componentes de la célula realizan determinadas funciones que nos permiten mostrar vida, ¿no? Que nos permiten tener equilibrio y cómo estas se pueden alterar. Y en la medida que nosotros conozcamos eso a profundidad, pues tenemos el soporte para poder explicar realmente cómo funciona nuestro organismo. Se complementará, por supuesto, con la parte macroscópica. Ustedes van a hacer más adelante la anatomía,
qué bonita, interesante, para ubicarnos topográficamente y relacionarla con la función, pero proyectarnos más allá porque vamos a complementar con la histología. Y ya el médico no mira, pues, como cualquier otra persona, porque yo miro, el médico mira la piel, y el dermatólogo más que todo, y ya se imagina todas las células que están involucradas, no solo ve esa membrana macroscópica, mira el músculo y trata de explicar cómo funciona el músculo, por qué se contrae. Y entonces dice, existen las sarcómeras. ¿Y por qué están formadas las sarcómeras? Por componentes del citoesqueleto. ¿Y qué es el citoesqueleto? Un componente, un organoide celular. Entonces, miren cuál es la magnitud del conocimiento y cómo debemos nosotros aprender este conocimiento. Chicos, ya no estamos en la etapa de repetir, no, estamos en la etapa de analizar los conocimientos. Para esto necesitamos leer con detenimiento contenidos. Cualquier bibliografía es buena. Si tenemos una bibliografía simple, que bueno, me va a ayudar, pero si tenemos una más compleja, para eso tengo una clase teórica que complementa mi aprendizaje. Esa es la manera, chicos, en la que debemos estudiar. No quiero ir a las pocas prácticas que voy y que el alumno esté perdido. No, no, no. Ningún alumno tiene que ir sin previo conocimiento de toda la información que ya se les ha dado. Por eso las clases teóricas, nosotros vamos a hacer recién algo de célula en práctica, que es forma celular, la subsiguiente semana. Entonces, desde ahora ya vamos con conocimientos. Entonces, esa es mi primera recomendación. Pues bien, entonces, volviendo al tema, las células son los bloques con los que se construye toda forma de vida, son capaces de producir y transformar su energía para su metabolismo, para su crecimiento, para su reproducción. Son capaces, miren algo importante, de sintetizar moléculas complejas. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, miren, nosotros ingerimos en nuestra dieta y debemos ingerir en nuestra dieta y en la proporción los componentes de los cuales están constituidas nuestras células, como vamos a ver que forman parte del protoplasma, que es la base física de la vida. Y nosotros ingerimos pues proteínas, y esas proteínas se digieren, se metabolizan, y luego tenemos circulando aminoácidos, y esos aminoácidos son incorporados aquí a nuestras células. Y nuestras células utilizan esos insumos, solo he puesto aminoácidos, ¿no? Para producir nuevas proteínas a través, miren, a través de la expresión de nuestros genes y de la maquinaria que son los ribosomas y el retículo endoplásmico rugoso. Y diariamente, un signo de vida es la producción de miles de proteínas que cumplen múltiples funciones, como vamos a ver, y que forman parte del protoplasma. Entonces, eso hacen las células. Eso es lo que tenemos que analizar. Bueno, nosotros tenemos acá algunas curiosidades, como el número de células según el tipo, ¿no? En nuestro organismo, pues, recordemos siempre, nos formamos a partir de la fusión de dos células haploides, que son el óvulo y el espermatozoide, que se originan por un tipo de división especial, que es la meiosis. Todo eso que digo, lo entendemos todos. Y de esas células haploides se aportan 23 cromosomas paternos y maternos, se forma una célula maravillosa, que es el huevo cigoto. Y de ahí, por miles de divisiones, se formará la mórula, la blástula, y finalmente un organismo maravilloso como nuestro cuerpo, en el que se ha calculado que hay unos 30 billones de células, miren. Y una diferenciación enorme. Tenemos células musculares, tenemos fibroblastos, tenemos adipocitos, tenemos osteocitos. Podría pasarme largo tiempo mencionando cada una de las células que forman los 4 tejidos que constituyen nuestro organismo. ¿Y cuáles son, chicos, los 4 tejidos que constituyen nuestro organismo? Hablen, hablen. Tejido epitelial. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Muy bien, muy bien. No, 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 no. No me hagan desórdenes. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y dentro de ellos, ya hablamos, ¿no? Si yo digo, la sangre es un tejido, ¿sí? ¿De qué tipo? Una variedad del conectivo. Las glándulas son un tejido, dentro de la variedad del tejido epitelial. Exacto, muy bien, qué gusto que me da. Entonces, miren, esa cantidad de tejidos que vamos a estudiar luego en el curso de histología, que forman todos los órganos de nuestro cuerpo, pues hay una infinidad de grupos celulares.
Y miren, esta diapositiva la he copiado de algún lado y acá hay ciertos errores. Bueno, simplemente es referencial, ¿no? Para mostrar la variedad, más no para especificar otros conocimientos, porque cuando dicen que las plaquetas son células, pues no es cierto, porque las plaquetas son fragmentos de una célula gigante que es el megacariocito. Entonces, así se encuentran esquemas. Ustedes cuando vean un esquema, sepan para qué sirve ese esquema. Este esquema o este gráfico que estoy presentando es simplemente con el objeto de mostrar la variedad de células que tenemos en nuestro organismo, pero no de especificar características, ¿no? Bueno, tenemos pues variedad de células y dentro de esos millones de millones celulares tenemos tipos. Se han calculado aproximadamente unos 200 tipos celulares distintos en nuestro cuerpo. Entre ellas, pues miren, cuando hagamos histología, vamos a ver pues el epitelial, y dentro del epitelial, pues cada célula, cada tejido tiene características propias. Entonces ahí se establece la diferenciación de los tipos celulares, ¿no? Que los estudiaremos en su momento. También es importante mencionar de dónde nace todo este estudio. ¿Cómo es que hace tantos años, sin el previo conocimiento de tantos equipos y técnicas, miren, en 1838, 1839, estoy hablando de hace cuántos siglos, dos investigadores, biólogos, un botánico y un zoólogo, Sladen y Schwann, proponen una teoría celular. Intuyen, porque todo era intuitivo, porque no podíamos comprobarlo como ahora sí podemos comprobar, ¿no? Intuyen y la existencia, la presencia de células en los organismos, porque no miraban todavía. Acuérdense que Leeuwenhoek, Antonio van Leeuwenhoek, fue el primer cazador de microbios, es el primero que empezó a observar con gran emoción los organismos unicelulares, ¿no? Entonces postulan, hacen estos postulados de la teoría celular. Afirman que todos los seres vivos están formados por células y por subproductos de secreción. Primero, realmente solo mencionaban que todos los seres vivos están formados por células. Pero ahora sabemos que cuando forman un organismo pluricelular como el nuestro, también los productos de su secreción. Y cuando hablamos de tejido, más aún porque un tejido está formado por células y sustancia intercelular. Y ambas son importantes, como vamos a ver. Todas las células proceden de células preexistentes. Si no, remitámonos a lo que acabo de decir, de dónde nos originamos nosotros. Y la célula, bueno, el concepto que hoy tenemos de la unidad morfológica, fisiológica y genética, que es lo primero que se dijo. Y hoy se agrega, pues, la bioquímica. Y en base a eso, pues, surge la biología molecular, el estudio de las moléculas, que eso es inherente justamente a la composición de la base física de la vida, que es el protoplasma. Como ya había mencionado, las características funcionales de toda célula es la capacidad de producir y transformar energía para su metabolismo, crecimiento y reproducción. Son capaces de sintetizar moléculas complejas en base a elementos inertes que toman del medio ambiente, y esto se comprueba en las células, en los vegetales, en las plantas, ¿no? Mediante la fotosíntesis. Se reproducen usando su propio sistema metabólico y energético. En nuestro planeta existen dos tipos de células, y ustedes las conocen bien, chicos. ¿Cuáles son? Los procariontes o procariota y los eucariontes. O sea, hay diversas formas de llamar. Yo digo procariota, está bien. Procarionte también está bien, ¿no? Entonces son dos tipos de células. Las primitivas procariontes, donde encontramos las bacterias, las cianobacterias, que son organismos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Ya ustedes en la práctica han hecho la práctica de preparación de células descamadas de la mucosa oral. Ustedes han visto las células de su mucosa oral, han visto el núcleo, han visto el citoplasma. Esa es una célula eucariota que forma parte de nuestras mucosas. Pero seguramente si han sido curiosos y el profesor observador les ha hecho ver que en muchas de las láminas había otros núcleos de células que son los leucocitos, que también son células eucariotas y que pueden salir cuando se hace un raspado fuerte o cuando hay un proceso inflamatorio en nuestra boca. Pero además de eso es normal, como voy a hablar más adelante en la segunda parte de la clase, encontrar la microbiota, es decir, los microorganismos que acompañan y sin los cuales no podríamos vivir. Entonces encontramos ahí bacterias. Y han visto seguramente dentro de las células ahí como unas comitas, como unos puntitos. Esas son las bacterias. Y esos corresponden a los procariontes.
Su tamaño es muy pequeñito y lo pueden comparar, mientras que las células eucariontas que forman nuestro cuerpo van desde las 5 hasta las 100, 150 micras, la mayor cantidad están entre 10 a 100 micras, las otras pues son muy, muy pequeñitas y llegan a medir una micra. Y ya creo que en alguno de los quiz les preguntaron tanto de medidas que no deben olvidarse que hay medidas de estructura, que son las que se ven al microscopio óptico, que es la micra, y medidas de ultraestructura, que es el nanómetro y el ángstrom. Y es muy fácil, ¿no? La micra es la milésima parte del milímetro, y el nanómetro es la milésima parte de la micra. Y el ángstrom es la 10 milésima parte de la micra, ¿no? Entonces miren ustedes, pues las dimensiones, ¿no?, de una célula procarionte y una célula eucarionte. Igualmente, cuando hablamos del metabolismo, es una célula, realiza metabolismo, pero puede realizar un metabolismo en presencia o en ausencia de oxígeno, como es el caso de algunas bacterias anaeróbicas. En cambio, las células eucariotas siempre necesitan oxígeno. Y eso pues es uno de las evidencias del proceso de evolución. ¿Dónde se originó la vida? En los mares profundos, ¿no? En ausencia de oxígeno. Y se fue cambiando el ambiente y apareció el oxígeno. Se lean un poquito del origen de la vida, ¿no? Bueno, los procariontes, su organización es generalmente aislada, unicelular, aunque a veces se ven colonias, pero mantienen su individualidad. En cambio, las eucariontes, pues su organización es pluricelular, pero también unicelular, porque recuerdan que dentro de los eucariontes están los protozoarios, y los protozoarios son organismos unicelulares. No, nosotros nos vamos a interesar justamente en estas células eucariotas, y estas células eucariotas están pues muy diferenciadas en los 200 tipos celulares a los cuales hemos hecho mención. Es importante, jóvenes, que nosotros tengamos idea de esta complejidad ascendente. Muchas veces nos centramos en este organismo. Cuando estudiamos la anatomía, nos centramos en este organismo. Este es el organismo, pero conformando parte de este organismo están desde los átomos, moléculas, macromoléculas, las células que estamos refiriéndonos, el conjunto de células que forman los tejidos, que se asocian para formar órganos, sistemas y finalmente esta complejidad. Y ahí no termina todo. Ya miren, partimos del átomo, la molécula, la macromolécula. Cuando yo hablo de una proteína, estoy hablando de una macromolécula. Cuando yo hablo de los elementos que forman esa proteína, estoy hablando de la molécula. Y voy más atrás todavía en la parte atómica, ¿no? Entonces siempre tengamos en contexto esta complejidad ascendente, que no termina con el individuo como organismo pluricelular, sino abarca el nivel de una población, ya que los seres vivos y los seres humanos en particular no podemos vivir aislados, no podríamos. Tenemos que vivir en poblaciones, interrelacionándonos unos con otros. Entonces, una población, pues, es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma zona en un mismo momento. Tenemos la población humana, pero dentro de esa población humana tendremos, pues, una población de América, una población de Europa, que tiene características diferentes. E inclusive dentro de una población, yo puedo decir la población de la región Arequipa. Y dentro de la población de la región hay los que ocupan la zona de la costa, la zona de más altura, de mediana altura, o dentro de esa población, de la propia zona urbana de la ciudad de Arequipa, digamos así, tenemos la población de estudiantes, por ejemplo, universitarios. O sea, son grupos con características propias y eso es importante también conocer. En este esquemita nosotros presentamos la diferenciación entre las procariontes, que vemos acá en la parte inferior, las arquebacterias. He visto que están trabajando mucho hoy en el estudio de estas arquebacterias. Luego vamos a ver por qué se está retomando el estudio de estos microorganismos. Tenemos las verdaderas bacterias y luego ya tenemos todo esto procariontes y los eucariontes, desde los organismos unicelulares hasta pues las plantas, los animales y dentro de ellos el hombre y los hongos, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en las células que conforman nuestro organismo, básicamente. ¿Qué propiedades fisiológicas muestran nuestras células?
Recuerden que en nuestro organismo hay una especialización, una diferenciación y especialización. Tanto así que muchas células pierden capacidades para cumplir eficientemente otras capacidades. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos células musculares, tenemos células nerviosas, tenemos células epiteliales de revestimiento, tenemos células epiteliales glandulares, o sea, diversos tipos celulares. Hay propiedades que son comunes a todas, como es el crecimiento, la reproducción, la respiración, pero hay otras que se desarrollan más en algunos tipos celulares. Eso está en relación con la diferenciación que van adquiriendo durante el desarrollo y formación de órganos y sistemas. Las propiedades fisiológicas son la irritabilidad, y tenemos que describir bien la capacidad de reaccionar frente a un estímulo. Yo les estoy recordando mucho de lo que ustedes ya saben. Esta irritabilidad va de la mano con la conductividad, que es la capacidad de transmitir ese estímulo a un centro generador de una respuesta. Esta irritabilidad y esta conductibilidad está muy desarrollada en determinadas células, como por ejemplo las neuronas, ¿no? Nosotros somos capaces de captar un estímulo y reaccionar inmediatamente a ese estímulo. La contractibilidad, la capacidad de acortar sus diámetros. Hay células especializadas en cumplir esta función. Y conforme vayamos avanzando en el desarrollo de nuestro curso, pues vamos a ver que esa especialización de los tipos celulares está en relación hasta con la expresión de nuestros genes. Y esa expresión de nuestros genes que se da en la producción de determinado tipo de proteínas le da esa particularidad. ¿Quiénes tienen desarrollada esa contractibilidad, que es la capacidad de acortar sus diámetros? A ver si me dicen, por favor. Células musculares. Muy bien. Y en ellas, nosotros rápido recordamos, pues sí, en ellas hay una característica, hay abundante actina, miosina, troponina, tropomiosina, y esas son proteínas. Entonces hay genes específicos que se expresan en esos grupos celulares y permiten esa contractibilidad, desarrollar esa característica. La absorción, determinada por muchas modificaciones o especializaciones de determinados tipos celulares. De células especiales, por ejemplo, las células del intestino, los enterocitos, o las células del túbulo contorneado proximal y distal, que reabsorben cantidades enormes de elementos que tendrán modificaciones especiales para cumplir esta función. La asimilación, que es la incorporación, que trabaja de la mano con la absorción. Pero no quiere decir que, algunas digo, tienen muy desarrollada, pero otras absorben. Por ejemplo, yo me echo una pomada a la piel en la mano y se absorbe. O una frotación, o sea, se absorbe también. Pero nadie va a tener tan desarrollada esa propiedad como la tienen las células del intestino, los enterocitos, o las células del túbulo contorneado proximal y distal del riñón, de la nefrona, ¿no? Donde se forman especializaciones que les llamamos, pues, microvellosidades, que constituyen la chapa estriada, el ribete en cepillo, y otras que iremos estudiando paulatinamente. Hay otras que se encargan de la secreción, es la producción de productos nuevos, las glándulas, por ejemplo. Ahí está desarrollada eso. La excreción, excretar los productos de desecho, que también estudiaremos más adelante, y eso está en relación con mecanismos de detoxificación que se da a nivel del retículo endoplásmico liso de nuestras células. La respiración, crecimiento y reproducción, bueno, que son propiedades fisiológicas inherentes a todas las células, ¿no? ¿Cuál es la forma de nuestras células? Hay infinidad de formas celulares, ¿no? Como nosotros estamos viendo acá, miren, ya poco a poco nos vamos a acostumbrar y vamos a adaptarnos a visualizar esto y reconocer esto que estamos viendo. Esto corresponde a un corte de un órgano, ni lo voy a decir porque no les interesa por ahora, donde vemos pues un tubito, miren acá, una luz, y aquí veo núcleos. Y acá también veo núcleos. Yo no puedo confundir la forma de este núcleo, este también es un núcleo, y este es un nucleolo. Yo no puedo confundir la forma de este núcleo, que es redondo, con la forma de este núcleo, que es medio aplanado. Entonces yo puedo decir, acá yo tengo una célula, miren, su núcleo redondo, la porción de citoplasma que rodea, me delimita que esto es una célula cúbica. En cambio, la forma, la posición, la relación con las células vecinas, me permite determinar que esto puede ser una célula plana o fusiforme.
Eso lo aprenderemos en la práctica. Nosotros tomamos en cuenta el elemento más vistoso, que es el núcleo, y que se colorea muy bien con la hematoxilina para poder determinar la forma de la célula. También tomamos en cuenta la porción de citoplasma y la relación con las células vecinas, porque acá la membrana plasmática, como estudiarán en las siguientes clases, no es visible al microscopio óptico, sino al electrónico. Entonces yo acá no veo membrana plasmática. Visualizo un límite, y yo lo trazo acá y digo, esta célula es cúbica. Entonces la forma de las células es muy variada. Puede ser plana, puede ser cúbica, puede ser cilíndrica, puede ser globosa, puede ser estrellada, puede ser redonda. Hay factores que determinan esa forma celular. ¿Cuáles son los factores determinantes de la forma celular? En primer lugar, la función que van a desempeñar. Si yo te digo, acá en la superficie de la piel, las células más superficiales tienen que ser planas, porque eso se acomoda a recubrir bien una superficie. No puedo tener acá células redondas. Es lo mismo que el piso de mi escritorio donde estoy sentada ahorita es plano. Sea madera, sea losetas, lo que sea, o cemento, pero es plano. Sería el colmo que yo hubiese hecho poner piedras redondas en el escritorio o en mi dormitorio. No sería adecuado para la función. Igual las células, un factor determinante de las células es la función, de la forma celular, perdón, es la función que desempeña. Otro factor determinante es la tensión superficial del medio donde se localiza. Las células cuando están en un medio líquido, como en la sangre, por ejemplo, tienden a adoptar una forma redonda, como los glóbulos rojos o glóbulos blancos. La viscosidad del citoplasma. Miren, acá en el citoplasma, esto es un coloide, como vamos a mencionar después. Y hay elementos del citoesqueleto que están en constante equilibrio dinámico, es decir, polimerizándose, despolimerizándose, y eso también influye en la forma de la célula. Como también las presiones recíprocas. Por ejemplo, si yo tengo una célula acá y contigua a ella otra, también es un factor determinante de la forma que adquieran las células. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos una variedad de microfotografías. Este es un glóbulo blanco, chicos. Este es el núcleo, un núcleo lobulado. Hay excepciones, ¿no? Y esta es una célula de la sangre, es una célula redonda, definitivamente. El núcleo acá no me ayuda porque yo digo que es un núcleo lobulado, puede variar de forma, por eso le llaman polimorfos nucleares también. En cambio, miren esto, esta es una célula, noten la flechita y el curso que sigue la flecha que estoy marcando. Miren, ¿qué tipo de célula sería esta, chicos? Jóvenes, es difícil la pregunta. Primero dirán, ¿hay dos núcleos? Sí, es una célula binuclear, es un hepatocito, y los hepatocitos a veces tienen dos núcleos. Esa es una célula poliédrica, miren acá, una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Es un polígono, una poliédrica poligonal es una célula poliédrica. Es lo característico del hepatocito. Yo no puedo decir es una célula cúbica, porque yo no estoy viendo una cúbica como antes. Estas son células incompletas, son los glóbulos rojos, ¿no? No tienen núcleo. Estas células, miren, estas tienen la forma de una copa. Es una célula caliciforme. Esta célula es una célula estrellada. Y dirán, pero yo no veo otra de las prolongaciones. Es que en un corte de 5 micras, que es el grosor que tienen los cortes histológicos, yo no voy a poder ver todas las prolongaciones. Es como mi mano. Miren, mi mano tiene acá sale el brazo, que yo puedo decir es el axón. Y estas son las dendritas, ¿no? Por poner ejemplo. El corte pasa por acá, y esto mide unas 100 micras. Si pasa por acá, se mira pues algo con una prolongación. Si pasa un poquito más acá, puedo ver varias prolongaciones. Entonces, las células estrelladas, por ejemplo, se miran así como esta. Aquí tenemos otras formas celulares más bonitas. Ese es un túbulo. Estas son células cilíndricas, miren aquí. Perdón, células cúbicas. Estas son células planas. Vean bien, este es el nucleolo y este es el núcleo. Todo esto es el núcleo. Y esto es el citoplasma. Estas células, miren, yo voy a delimitar acá. Noten, miren qué forma tiene esta célula. ¿Me puede alguien decir? Caliciforme. Perdón. ¿Perdón? Ah, muy
Bien, parece un globo. Un globo, miren acá. La base, miren acá, y acá como un globo. O si quieren decir como una raqueta. Es una célula globosa. Esta es característica, por ejemplo, de las células del epitelio de las vías urinarias. Y acá lo dice, ¿no? Células globosas. Aquí tienen, miren, esta célula, miren, acá he visto el núcleo, miren el citoplasma, miren la célula cúbica. Miren acá esta. Bueno, acá tenemos que ubicarnos, ¿no? Esta es la base, esta es la célula, este es el núcleo. Si yo trazo, esta es una célula cilíndrica, por ejemplo. Acá hay otra sucesión. Y esta es una célula estrellada. Bueno, esto lo van a precisar en la práctica. Entonces, los factores determinantes de la forma celular son, uno, la tensión superficial, ya lo comenté, donde las células en medios líquidos adoptan la forma redonda, la viscosidad del citoplasma, generada por los cambios de sol a gel del citoplasma, las presiones recíprocas y la primera que mencioné, la función que desempeña. Bueno, una vez que hemos dado las características generales de la célula, ahora vamos a hablar de un elemento que es conocido y que le llamamos protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Y de forma muy simple decimos, es la base física de la vida. ¿Pero qué significa que sea la base física de la vida? Es el material que está constituyendo las células y el entorno de las células y donde se desarrollan todos los procesos metabólicos de la vida, ¿no? Entonces, en nuestras células, por eso decimos, es la base física de la vida. Y la composición que tiene ese protoplasma es la de una solución coloidal, es como un gel, una gelatina, que en determinados momentos puede estar más densa o puede estar más fluida. Y estas conversiones de sol a gel, determinadas también por los cambios en el propio citoesqueleto, que ya lo estudiarán en su momento, coexisten y tienen que estar muy equilibrados para mantener ese medio donde se desarrolla el metabolismo celular. Entonces, cuando hablamos del protoplasma es en general la solución coloidal con aspecto viscoso, que puede estar fluida o más densa, ¿no? Y donde ocurre el metabolismo celular. O sea, está dentro de la célula y fuera de la célula. Y también está en el núcleo, ¿no? Ese protoplasma está formado, pues, por estas moléculas, miren, estas biomoléculas, ¿no? Ya cuando hacen química, nuestra competencia ahora no es hablar de proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos con detalle, solamente mencionarlos como parte de la base física de la vida. Igualmente, todos estos elementos ustedes los estudian muy bien en química, pero estos elementos son los que van a formar parte de estas macromoléculas que constituyen la porción, la sustancia orgánica de ese protoplasma y de esa porción de protoplasma que rodea al núcleo, que es el citoplasma. ¿De qué elementos tenemos? Formados proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, como la sustancia orgánica, ¿no? Bueno, como les indicaba, yo no voy a tratar de explicar las proteínas, su estructura, su composición, pero por lo menos recordar, y a ver, quiero que ustedes recuerden qué es una proteína, cómo me podrían ustedes definir a una proteína. Chicos. Conjunto de aminoácidos. Formado por aminoácidos. Muy bien. Es un conjunto, es una cadena de aminoácidos. Formados por un grupo amino, un grupo ácido, que se unen mediante enlace. Bueno, todo eso es competencia del curso de química y bioquímica. Acá simplemente vamos a ver la importancia y la presencia de estas macromoléculas en las células. Y bueno, las sustancias que forman esa base física de la vida se les ha agrupado en orgánicas e inorgánicas. Miren la proporción. Las sustancias orgánicas, lo que más abunda en nuestro organismo, que es agua. 85 a 90% de agua. 1% de sales minerales, que aunque es muy poquita y está como elementos traza, cuando varían esas mínimas concentraciones ya se producen desequilibrios. Y por el otro lado tenemos las sustancias orgánicas, miren, en la mayor cantidad que proteínas, seguida de carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Todo esto que nosotros vemos, jóvenes, es un indicador de lo que nosotros debemos incluir las proporciones en nuestra dieta. Si nuestro organismo está formado por estos elementos, pues yo debo incorporar en mi dieta proporción de los alimentos en esta
en estas proporciones, para evitar que se produzcan desequilibrios. Tenemos ya nosotros un problema de salud, y he leído justamente que nuestra universidad está preocupada por controlar los trastornos metabólicos que se están dando entre la población de los jóvenes. Pues antes, yo les digo, era muy raro ver jovencitas o jovencitos obesos. Ahora es muy frecuente. Y eso está por los cambios en la dieta, el consumo de comida desequilibrada. Miren, pues por eso tenemos nosotros como patrón esto. ¿Cuáles son las sustancias que forman la base física de la vida? Estas. ¿En qué proporciones? En las que estamos viendo acá. Pero sin embargo, que nosotros comemos lípidos y carbohidratos. Y eso hace que varíen. Ya vamos a tener un seminario, el próximo seminario, de cuerpos lipídicos, y vamos a ver cómo eso que consideramos que era una inclusión, no es una inclusión, sino es un organoide, y ese organoide cambia y puede producir una serie de enfermedades como la diabetes, la aterosclerosis y otras muchas. Entonces, tenemos que tomar conciencia de lo que estudiamos para aplicar en nuestros estilos de vida y para recomendar a nuestras familias, pues, el uso adecuado y el consumo adecuado de nuestros alimentos. Porque pues estamos probando ahí. Bueno, aquí tenemos las proteínas, y ustedes me habían dicho que las proteínas son conjuntos de aminoácidos. Sí es cierto, pero esas son las proteínas simples. Estas proteínas se sintetizan en nuestras propias células diariamente, y miles de ellas, a través del retículo endoplásmico rugoso o de los ribosomas, para el consumo de la propia célula, para la exportación. Y estas pueden ser simples, como todas estas que están mencionando acá, las albúminas, las globulinas, las histonas que se van al núcleo, o pueden ser proteínas que se asocian a otros componentes, como las fosfoproteínas, cromoproteínas, nucleoproteínas. Vuelvo a repetir que aquí solamente se hace una mención, una relación. Aquí faltan incluir muchas, ¿no? Que cumplen diversas funciones, como las vamos a mencionar. Igualmente, la estructura, si son proteínas primarias, secundarias, terciarias, o proteínas en forma de hélice, como cadenas alfa, beta, eso lo van a entender muy bien en el curso de bioquímica. Esa es su competencia. Acá simplemente hacemos referencia a estas, y es importante la presencia de los aminoácidos y cómo se organizan estos elementos que forman la proteína para explicar su funcionamiento, ¿no? Ahí tenemos algunas de las funciones que cumplen nuestras proteínas. Estructura, o sea, tenemos el colágeno, tenemos en los huesos, tenemos en los músculos. Es que no puedo cansar de mencionar la función estructural de las proteínas, ¿no? Miren acá, hace un momento hablaba de la especialidad de las fibras musculares. Los anticuerpos son proteínas. Algunas hormonas también son proteínas. Las enzimas, las que transportan gases. Es decir, podemos mencionar pues una cantidad enorme. Entonces, tengamos claro que en nuestro organismo diariamente se forman muchas proteínas, que son las que nos indican que nuestras células están trabajando, ¿no? Están utilizando los insumos necesarios para poder fabricar nuevas proteínas. Entonces, cuando hay un proceso de desnutrición, por ejemplo, y no estamos ingiriendo la cantidad de proteínas suficientes, pues definitivamente vamos a tener una serie de problemas. Otro elemento importante son los carbohidratos. Y los carbohidratos le consideramos como el combustible, ¿no? Pero no solamente cumple una función energética, que se almacena como una inclusión, por ejemplo, en las células del hígado, como glucógeno. Nosotros que consumimos glucosa, hay todo un metabolismo de carbohidratos, y estos se acumulan en nuestros hepatocitos en forma de una inclusión, que es el glucógeno, ¿no? Y cuando lo necesitamos, el retículo endoplásmico liso interviene en la movilización de glucógeno para sacar la glucosa al torrente circulatorio y darnos energía. Entonces, esa es una función importante. Pero hay otras funciones en algunos otros tipos celulares, como por ejemplo formar estructuras, ¿no? La quitina de algunos crustáceos, ¿no? O la celulosa en algunos otros tipos celulares, pues también le confieren una función de estructura. Y entre ellos tenemos pues los azúcares, estos son los azúcares también, ¿no?
monosacáridos, los más simples, los disacáridos y los más complejos, que son una gran variedad, pues acá simplemente hemos puesto algunos, y para que se vayan familiarizándose o quizás recordando los GAGs. ¿Qué son GAGs? Glucosaminoglicanos, que forman parte de la sustancia intercelular que encontraremos cuando hablemos ya de los tejidos y no solo de las células aisladas, ¿no? Los lípidos igualmente, estos los vamos a ver como constituyentes de la membrana, igual las proteínas, igual los carbohidratos en forma de glúcidos o acoplados a los lípidos como los glucosfingolípidos, los vamos a ver nosotros formando parte de las membranas, por ejemplo. Cuando hablamos de la membrana plasmática, ustedes van a ver los fosfolípidos, dice, diversos tipos de fosfolípidos. O cuando hablan de las proteínas que se intercalan entre los fosfolípidos, o hablan del colesterol que se intercala en los fosfolípidos y forma parte de la estructura de la membrana. Entonces vamos a hacer mención a todos estos lípidos, algunos simples igualmente y otros complejos. Muchos de estos lípidos complejos ustedes los van a encontrar ya formando parte de fármacos que ayudan el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Otros forman hormonas, por ejemplo, las hormonas sexuales. Entonces, pues todos estos elementos forman parte de ese protoplasma, junto también con los ácidos nucleicos. ¿Y qué es un ácido nucleico? También ustedes saben, un ácido nucleico es la sucesión de nucleótidos. ¿Y qué son nucleótidos? ¿Por qué están formando un nucleótido? Por un azúcar, que es una pentosa, o una ribosa, desoxirribosa o ribosa, dependiendo si se trata del ADN o del RNA, una base nitrogenada y ácido fosfórico. Si yo le quito el ácido fosfórico, tengo un nucleósido. ¿Y qué tipos de ácidos nucleicos tenemos? Esto lo hablaremos con detalle cuando hagamos el capítulo de núcleo. Y lo volveremos a retomar cuando hablemos de genética. Porque finalmente, miren lo que dice acá. Los ácidos nucleicos, el ADN contiene una pentosa, bases nitrogenadas complementarias, adenina, timina y guanina, citosina. ¿Contiene qué? La clave genética. Y si yo les pregunto, chicos, ¿qué es un gen? A ver, díganme, ¿qué es un gen? Fragmento de ADN. Ah, muy bien. Segmento de ADN, pero falta decir la función, que codifica para un péptido, para una proteína o por un factor de transcripción. Entonces, los genes están formados por ADN. Tiene la particularidad desde la descripción que hiciera Watson y Crick en su publicación, en su primera publicación, que fue el salto gigante para conocer todo lo que conocemos y luego apuntar al proyecto Genoma Humano y conocer todo lo que sabemos ahora e inclusive incorporar en nuestra currículum biología molecular, empezó con esto, con este estudio, ¿no? Donde se vio cómo es una molécula bicatenaria que tiene la capacidad de autoduplicarse. Lógicamente, en relación a esa propiedad es que nuestras células se dividen. Es que nuestra célula que dio origen conteniendo ¿qué? 23 cromosomas de mi papá, 23 cromosomas de mi mamá, a los que les llamo cromosomas homólogos. ¿Y que por qué están formados esos cromosomas? Por ADN. Y ese ADN, miren, empezó a duplicarse, formando miles de células, la diferenciación, y ya estudiaremos todos los procesos de la formación de un nuevo ser, muy bonitos cuando hagamos las bases genéticas de la vida, ¿no? Cuando hagamos una de las clases, mecanismos biológicos del desarrollo. Entonces vamos a ver cómo es que se da todos esos procesos, pero inician con estas características. Entonces el ADN contiene la clave genética, se autoduplica, mientras que los RNAs, que son varios, hoy solo mencionaré 3, los ya conocidos, ¿cuáles son? El mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Están al servicio del ADN. Porque el mensajero, ¿qué hace? Como el ADN es tan grande que no puede salir del núcleo, pues copia sus mensajes, que son los mensajes para la síntesis de proteínas. ¿En qué lo copia? En los RNA mensajeros. Estos salen del núcleo y se acoplan para ensamblar los ribosomas. Y los ribosomas, ¿por qué están formados? Por RNA ribosómico más proteínas. Y son los encargados de traducir el mensaje
y trabajar junto con el RNA de transferencia para acoplar los aminoácidos. También lo he dicho en pocas palabras, lo que vamos a estudiar luego en la parte genética, lo que vamos a estudiar en núcleo nuevamente, ¿no? Y que seguramente ustedes ya tienen cierto conocimiento. He dicho, solo mencionaba 3, porque hay otros, ya más adelante verán que hay el RNA. Cuando hagan síntesis de proteínas para el transporte a nivel del retículo endoplásmico rugoso, verán que hay un pequeño RNA citoplasmático que actúa como un receptor, ¿no? Y otros más que ya los irán viendo más adelante. Bueno, les he colocado aquí en mis diapositivas el ADN y solo para recordar, porque esto ya es del colegio, porque está compuesto, ¿no?, por las bases nitrogenadas, que pueden ser púricas, pirimidínicas, cuáles son púricas, cuáles son pirimidínicas. Acá tenemos la desoxirribosa, tenemos los grupos fosfatos, las características de la estructura, doble cadena, las propiedades. Entonces, simplemente para recordar lo que ya debemos saber, chicos. Igualmente, este cuadrito, muy interesante, donde nos asocia la composición química, la estructura, la localización, las funciones. Aquí los tipos el ADN, perdón, y los tipos de RNA con las diferenciaciones en las azúcares, en las bases nitrogenadas, en la estructura, ¿no? Mientras este es bicatenario, este es monocatenario, salvo en algunos virus. No existe ninguna configuración espacial salvo el RNA de transferencia, que, bueno, tiene una forma especial para poder realizar la función de acoplamiento entre el RNA mensajero, la proteína que se va formando y el acarreamiento de los aminoácidos, ¿no? Bueno, entonces, en biología molecular ustedes van a entender mucho mejor todas estas características y estos procesos también, ¿no? Acá tenemos lo que acabo de decir, el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Transporta aminoácidos y los coloca en el orden adecuado para formar la proteína. Como vuelvo a repetir, aquí hemos puesto los principales. Más adelante ustedes encontrarán otro tipo de RNAs. Miren, aquí tenemos, es importante siempre el recordar. Esto lo vamos a trabajar en la parte genética cuando tengamos que tener claro las características de esta molécula de ADN. Acá tenemos las bases nitrogenadas complementarias, bicatenarias. Siempre la comparo como una escalera de caracol, ¿no? Los peldaños, los largueros, donde estarían el azúcar, el ácido fosfórico. Bueno, se ha estudiado tanto esta molécula que se sabe cuánto hay de dimensión entre cada una de las bases nitrogenadas complementarias, cuántas bases nitrogenadas forman una vuelta o una espiral, cuánto mide esto, o sea, todas las características que han ayudado a una serie de investigaciones específicas, ¿no? Bien, entonces hemos mencionado las características generales. Quiero verla ahora porque tengo que distribuir bien mi tiempo. A ver. ¿Hasta aquí no tenemos clases, jóvenes? Diez y 40. Bueno, ya estamos casi una hora entonces. Bueno, miren, hemos hablado en forma general de lo que es el protoplasma, y esa porción de la base física de la vida, y creo que lo entendemos, ¿no? Todo lo que decimos tenemos que entenderlo, jovencitos. O sea, cuando decimos es la base física de la vida, ya en nuestra formación profesional no podemos repetir conceptos o definiciones sin hacer un análisis y decir, ¿por qué? ¿Por qué dicen que es la base física de la vida? Esa porción de protoplasma que rodea al núcleo, como lo hemos dicho, es lo que llamamos citoplasma. Y es lo que muchas veces vemos, pues, al microscopio óptico, ¿no? Y diferenciamos, por ejemplo, al microscopio óptico, nosotros podemos ver con algunas coloraciones especiales, como vamos a hacerlo en la práctica, y diferenciar la estructura. Tengan siempre en cuenta qué significa estructura y qué significa ultraestructura. La estructura es lo que nosotros podemos ver al microscopio óptico. ¿Y podemos ver la estructura de algunos organoides? Sí, utilizando la célula adecuada, porque si bien es cierto, todas las células tienen organoides, tienen inclusiones, la cantidad de estos varía dependiendo del tipo celular. Una célula como la célula del páncreas exocrino, de un acino pancreático, esta célula se encarga de
producir el jugo pancreático. ¿Y qué es el jugo pancreático? Como su nombre lo indica, es una mezcla de líquido y de enzimas proteicas que va a salir del páncreas hacia el duodeno para la digestión, para ayudar en el proceso digestivo. Entonces, esas células que producen proteínas para la exportación tendrán en abundancia, ¿qué organoide? Retículo endoplásmico rugoso. A diferencia de otras células que producen proteínas para el consumo de la propia célula, tendrán abundantes ribosomas libres. Ya lo estudiarán en su momento. Entonces, miren, nosotros vemos al microscopio óptico los organoides, sí los vemos. No todos, pero sí los vemos. ¿Vemos el retículo endoplásmico rugoso? Sí, en las células del páncreas y con una coloración como HE. ¿Vemos el aparato de Golgi? Sí, en las células del epidídimo con una impregnación argéntica. O vemos las mitocondrias también en las células del túbulo contorneo proximal del riñón o en las células del hígado con una coloración especial, que es la hematoxilina fosfotúnstica. O sea, los visualizamos sí, pero miren, utilizando coloraciones y la célula adecuada, ¿correcto? Entonces, ¿dónde están esos organoides? En el citoplasma. Y el citoplasma, que es esa porción de protoplasma que rodea el núcleo, pues hay zonas del citoplasma que están ocupados por esos organoides y que se ha comprobado en microscopía electrónica y le denominamos el citoplasma figurado. En cambio, las porciones aledañas a donde se localizan los organoides y que solamente tienen ese coloide, le llamamos el citoplasma coloidal o hialoplasma. ¿Correcto? Entonces, en ese citoplasma están inmersos, están incluidos organoides e inclusiones. ¿Qué es un organoide? Tenemos que tener claro la definición de un organoide. Es un componente de la célula o un componente citoplasmático que tiene una ultraestructura, miren lo que digo, una ultraestructura y una función definida, determinada. Yo pienso en la mitocondria y ya me imagino la membrana externa, la membrana interna, las crestas mitocondriales, la matriz mitocondrial y muchos elementos que los vamos a estudiar. Y le atribuyo producción de ATP. Es la principal función, pero tiene múltiples funciones que las estudiarán poco a poco. Cuando digo una inclusión, es un componente citoplasmático que puede o no estar presente dentro de la célula. No tiene una ultraestructura definida. Puede ser producto del metabolismo, puede ser ocasional. ¿Correcto? Entonces hay diferencia. Entre las inclusiones tenemos pues alimentos almacenados como los lípidos, como los carbohidratos, el glucógeno, por ejemplo, como pigmentos endógenos o pigmentos exógenos. Entonces miren todos los elementos que vamos a encontrar en ese citoplasma, constituyendo el citoplasma figurado, y alrededor el hialoplasma o citoplasma coloidal. Bueno, acá está, muy bien. Para una mejor comprensión, antes de que me olvide, acabo yo de mencionar las inclusiones y he dicho, las inclusiones no tienen una ultraestructura definida, pueden ser producto del metabolismo, ni tampoco una función determinada, ¿no? Sin embargo, miren, el seminario que nosotros vamos a realizar en investigación formativa, y estarán presentes mis alumnos del grupo de seminario, abarca un tema que dice cuerpos lipídicos. Y eso es un avance último del conocimiento. Los lípidos que se acumulan en forma de gotitas de grasa en diversos tipos celulares, pues se les ha venido estudiando y se ha visto que llegan a constituir cuerpos lipídicos. Cuando ustedes lean cuerpos lipídicos, ya no se está haciendo referencia solo a los lípidos, que pueden ser una inclusión dentro de los tipos celulares. Están haciendo referencia a verdaderos organoides y que son activos metabólicamente. Por eso el tema de nuestro seminario, pues, es cuerpos lipídicos, organoides metabólicamente activos, que es muy interesante y que las siguientes semanas estarán ustedes escuchando ese tema. Pero acá ya deben tener en cuenta que si bien es cierto, nosotros consideramos las inclusiones, dentro de las inclusiones los lípidos que pueden acumularse en forma de gotitas, pues estos, cuando llegan a establecer cuerpos lipídicos, estos cuerpos lipídicos se transforman en organoides, que ya han sido muy bien estudiados y que tienen relación, que tienen un origen, una biogénesis, que la van a estudiar, que tienen una modificación, alteraciones en su constitución y que lógicamente repercuten en enfermedades, diversos tipos de enfermedades que las estudiaremos más adelante. Entonces quería hacer mención a eso para no olvidarnos. Bien, cuando nosotros hacemos la clasificación de los organoides,
por didáctica los separamos en aquellos que presentan en su ultraestructura la típica membrana. Esa membrana que ustedes van a estudiarla como primer componente de la célula, que es la membrana celular. Y por favor pongan mucha atención cuando estudian la membrana, porque es sumamente importante. Y no es una pared rígida, no es pared celular, es un fluido y que tiene muchas características muy interesantes. Entonces, esos organoides que están formados por esta membrana, pues tienen agruparse y los tenemos como membrana plasmática o membrana celular, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, me falta ahí el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los microcuerpos, todos estos son organoides que vamos a estudiarlos, y las vesículas que se forman para transportarse desde el aparato de Golgi a sus diferentes destinos. Todos esos son organoides que los vamos a estudiar, ¿no? Como membranosos. Hay otros que no tienen membrana. O sea, no tienen membrana como forma parte del propio organoide. Por ejemplo, los ribosomas, ya dije, ¿por qué están formados? Por RNA más proteínas. Ya vamos a ver dónde se forman los ribosomas. En el nucleolo, ¿no? Los centriolos, que son organoides que están formados por microtúbulos. Los cinetosomas, que es parte de un cilio, que también es parte de determinados tipos celulares que tienen movimiento, como los cilios de la tráquea o los cilios de las células de la trompa uterina, que permiten el desplazamiento del moco o el desplazamiento del ovocito o del huevo fecundado, y que pueden alterarse. Eso lo van a estudiar lindo cuando hagan citoesqueleto, o cilios modificados que forman el flagelo del espermatozoide. Y también, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que saber por qué se mueve el espermatozoide y por qué algunos varones de repente presentan espermatozoides pero no se mueven. Hay una falla. ¿En qué? En un componente de ese organoide que es un flagelo y que a veces es una molécula, que es una proteína motora, que lo estudiarán en su momento. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de Cartagenero, síndrome de inmovilidad ciliar, donde los pacientes, sean hombres o mujeres, que tienen infecciones respiratorias frecuentes. ¿Por qué? Porque sus cilios de la tráquea, de las vías respiratorias, no se mueven y el moco se acumula en los pulmones y produce infecciones frecuentes. Y dice, tiene infertilidad. El varón porque los flagelos pues, del espermatozoide no se mueven, y el espermatozoide, acuérdense, ingresa a la vagina y tiene que llegar a la trompa uterina para fecundar. Y las mujeres también, porque como las células de su trompa uterina tienen cilios que ayudan a desplazar el huevo cigoto hasta el útero para su implantación, pues igualmente que produce la fecundación, pero la implantación se da en la trompa, y eso se llama un embarazo ectópico que no va a prosperar. Entonces, miren, chicos, tanta importancia de organoides, de estructuras y ultraestructuras tan pequeñitas y que repercuten en nuestra salud. Dentro del citoesqueleto, pues ya estudiarán ustedes, hay 3 componentes: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios, todos formados por proteínas. Y el último organoide, no membranoso, el proteasoma, no se podía explicar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las proteínas que ya cumplen su función? ¿Se almacenan? ¿Se exocitan? No, pues no hay explicación. Tenía que haber un organoide, y ese organoide es el proteasoma, el organoide encargado del reciclaje de las proteínas, es decir, de destruir las proteínas alteradas o las que ya cumplieron su función. Entonces, miren todo lo que vamos a estudiar. Por eso les decía, acá tenemos una vista panorámica de todo nuestro curso. Este es un esquema ultraestructural. Nunca vayan a cometer el error de decir, esta es una microfotografía. No, chicos. Este es un esquema tomado en base a esto. Esto es la microfotografía. Siempre en microscopía electrónica se ven tonos grises. Ahí tenemos la célula, miren, tenemos el nucleolo, tenemos la membrana nuclear hasta sus poros y la cantidad de organoides. Miren acá. Pues el microscopista tiene que, en detalle, esquematizar y plasmar en esto. Esto es un esquema. Miren la membrana con poros, el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias, los lisosomas y, bueno, todos los organoides que estudiaremos poco a poco. Estos son los ribosomas. Entonces, los ribosomas, miren, y acá muy bien los ha representado, no están como nosotros creemos así, están separados, solo se unen para la síntesis de proteínas. Y toman su destino. Bien,
hasta ahí hemos terminado lo que corresponde a la primera clase de hoy. Vamos a ver, ¿a dónde está la otra? Si tienen alguna duda, mientras voy haciendo la presentación de, a ver. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está entendido o no entendieron nada? Entonces vamos a continuar. A ver, voy presentando. Sí, estoy ocupada, por favor. ¿Me dicen si ya estoy presentando la pantalla, por favor? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, chicos, ¿quedó todo claro de lo que he explicado o no entendieron nada? Todo claro. Todo claro, doctor. Sí, doctora. Sí, claro. Espero que sí. Espero que sí. Y espero haberos motivado porque es una introducción, miren, a todo el mundo microscópico que vamos a ver de la célula. O sea, tiene que estudiarlo así, con pasión, apasionados. Así, uno aprende a querer los conocimientos cuando les van a ser útiles. Y a ustedes estos conocimientos les van a ser útiles. Así que aprender muy bien. Bueno, ahora voy a tocar un tema nuevo y bonito que he querido incluirlo. No podía dejar de incluirlo. Yo he hablado de las células y en nuestro planeta tenemos dos células, los procariontes y los eucariontes. Y vi esta diapositiva que aunque tiene algunos errores, que los voy a corregir y los tomen en cuenta, sin embargo me pareció muy importante. ¿Qué dice acá? A ver, lean chicos, ¿qué dice acá? ¿Lo estoy señalando? No estás solo. No estás solo. Muy bien, eso quiero que se lo acuerden bien. No estamos solos, ¿no? A pesar de que Pasteur ya hablaba de los microorganismos, de la flora bacteriana, de la importancia de estos en la industria, sin embargo, han pasado muchos años y esto no cobró importancia como la que tiene actualmente. Y ustedes lo van a entender al final de la clase. Necesitamos, no es que si están, bien, y si no están, también no. Necesitamos la presencia de microorganismos. Como dice acá, no estamos solos. O sea, nosotros vivimos en simbiosis. ¿Qué quiere decir simbiosis? Vivimos en una relación biológica estrecha entre nuestras células y los microorganismos. No podemos, como dice acá, no pueden vivir separados. Y dependemos unos de otros. Frecuentemente ambos organismos obtienen beneficios de la simbiosis, y eso es así. Muchos pensamos, no, ay no, los microorganismos, las bacterias, siempre son dañinas en nuestro organismo. Mentira. Las necesitamos. Ya vamos a ver poco a poco por qué hablamos de eso. Pero no solamente hemos llegado, y a estos microorganismos que colonizan diferentes partes de nuestro cuerpo, no nos interesa estos nombres que dicen acá, Demodex, lactobacilos y todo lo demás, lo estudiarán en microbiología. Simplemente nos interesa estos términos, ¿no? ¿Qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan diferentes áreas de nuestro cuerpo. Tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota en la vagina, tenemos microbiota en la piel, tenemos la mayor cantidad de microbiota está presente aquí en el intestino y es sumamente importante, ¿de acuerdo? Y aquí viene el error que yo encontré en esta diapositiva, pero como era bonita, dije, ya les digo a los chicos, acá dice, miren, la microbiota normal, o sea, es la que vive en la boca, en todos los sitios donde les he dicho, que también se le denominó flora microbiana normal. Y aquí está el error, miren. O microbioma, mentira. Esto quizás lo pusieron no sé en qué momento. No, una cosa es microbiota, escúchenme bien, y otra cosa es microbioma. La microbiota son los microorganismos. Yo hablo de
de Escherichia coli, hablo de Streptococcus sp, de Lactobacillus, de Staphylococcus. Esa es la microbiota. ¿Pero qué es el microbioma? El estudio de los genes de esos microorganismos. Miren cuánto ha avanzado la ciencia. Así como nosotros estudiamos nuestros genes y sabemos que cuando un gen no se expresa adecuadamente, se forma una proteína alterada y eso repercute en la función y eso genera una patología, de la misma manera, los microorganismos tienen sus genes y esos genes se expresan sintetizando una serie de moléculas que interaccionan en nuestro organismo para muchas funciones. Entonces, en este momento ya estamos a ese nivel, chicos. Una cosa es microbiota y otra cosa es microbioma. ¿Quedó claro, verdad? El microbioma, entonces, el microbioma, estaría mal acá decir que lo componen las bacterias. No, la microbiota lo componen las bacterias, arqueas, hongos y hasta ácaros. Mientras que el microbioma son los genes, ¿correcto? Se estima que más de 10.000 especies diferentes de microorganismos habitan nuestro cuerpo. Miren, por eso no vivimos solos, por eso no estamos solos, por eso requerimos de ellos. Hay términos que debemos manejar. ¿Qué significa eubiosis? El equilibrio. Cuando tenemos una buena cantidad y diversidad de estos microorganismos y localizados en su lugar, porque si yo tengo Escherichia coli en el intestino, ahí es necesario. Pero si esa Escherichia coli se me pasa a la uretra, ya me origina problemas. Porque en la uretra me va a producir una infección urinaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos una diversidad y cantidad de microorganismos en el lugar adecuado, hablamos de eubiosis y estamos en condiciones de salud. Cuando se rompe ese equilibrio, o sea, no hay ni cantidad ni diversidad, entonces estamos en una disbiosis y eso puede generar enfermedad. Miren la importancia. Los microorganismos, la microbiota es indispensable para que nosotros podamos vivir. No podemos vivir sin ella. Y aquí aclaramos más todavía, ya dije, les tengo que aclarar por si alguien no me escuchó. Las células microbianas que incluyen bacterias, arqueas, hongos, protistas y hasta virus, y que colonizan las mucosas de la piel del cuerpo humano, son la microbiota humana. Mientras que el microbioma son el conjunto de genes, ¿correcto? El conjunto de genes. Y son mucho más abundantes que los genes de nuestras células. Superan enormemente. Miren, algunas características. Existen entre 500 y 1.000 especies de bacterias en nuestro cuerpo. 500 y 1.000 especies. Y cada cepa bacteriana posee un genoma que contiene miles de genes, ofreciendo pues una diversidad genética sustancialmente mayor que la del genoma humano. Podemos afirmar que los diferentes individuos, albergan repertorios diferentes de microorganismos con densidades que varían sustancialmente. Por supuesto, hay algunos que compartimos, pero otros serán diferentes. Eso está en estudio. Aquí tenemos una vista, esto es de microscopía óptica, miren, estos son esquemas, ¿no? Así se ven chiquititos las bacterias con objetivo de inmersión, así se ven con microscopía electrónica de barrido, entonces ya tenemos una idea, ¿no?, de cómo se ven estos microorganismos. De los 90 trillones, ¿se acuerdan cuántas células tenemos en nuestro cuerpo? Aproximadamente, pero miren, cuando me refiero a los microorganismos, digo de los 90 trillones de hongos, bacterias y todo lo demás que habitan nuestro cuerpo, solo una pequeña proporción puede llegar a ser un riesgo para la salud. La mayoría tienen efectos beneficiosos y contribuyen a muchos procesos vitales que mantienen las condiciones de salud, ¿ya? Por esta razón, se torna el estudio de la microbiota y del microbioma en una línea de investigación en el área biomédica. Y más adelante vamos a ver cómo nosotros estamos desarrollando ya esa investigación. Por esta razón, dice acá, es importante conocer sus comunidades, entenderlos, estudiarlos con las herramientas de la microbiología y genética modernas, las técnicas de secuenciamiento, las técnicas de aislamiento de ADN, o sea, todo eso nos permite llegar pues a un conocimiento tremendo que ayuda al diagnóstico y al mejor tratamiento de las enfermedades. Miren, se han asociado condiciones de disbiosis con enfermedades como, miren, la diabetes, la obesidad, que están siendo una amenaza actualmente. Igualmente es importante
el estudio de los factores que harían variar la diversidad y la cantidad de microbiota, y en consecuencia variar el microbioma. Todavía quedan muchas interrogantes respecto a esta línea de investigación, ¿no? Por ejemplo, la variación entre las personas a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo factores, miren, pueden influir, ¿no? Ahí tenemos el microbioma, ya sabemos qué es, ¿no? La microbiota son las bacterias, mientras estos son los genes, y estos genes finalmente van a repercutir en la expresión de moléculas que actúan a diferentes niveles para regular muchas funciones. Como les menciono, pues existe un interés por las investigaciones relacionadas con este microbioma humano, porque el microbioma también está en el medio, en las plantas, en los animales. Y miren, ¿desde qué año? Desde el 2008, tanto Estados Unidos como Europa, siempre están compitiendo por la investigación, inician estos trabajos de investigación relacionados al proyecto microbioma humano, ¿no? Pero también, a la par con estas alternativas de estudio del microbioma humano, en Europa invierten una gran cantidad de dinero, porque estos son proyectos millonarios de inversión, empiezan a estudiar, proponen el proyecto Metagenómica, es el estudio de los genes en forma masiva, gracias a una serie de equipos, como los termocicladores o los equipos de secuenciamiento de alta generación, como NGS, ¿ya? Entonces empiezan a estudiar estos microorganismos a nivel molecular que colonizan el tracto gastrointestinal, que es donde más abundan, ¿no? Esto es importante porque esto nos produce gran cantidad de conocimiento. Igualmente, miren, el del 2016, el presidente Barack Obama invierte una cantidad de dinero muy significativa para estudiar la variedad de microorganismos que colonizan el cuerpo humano en sus poblaciones, ¿no? La Comisión Europea igualmente empieza a estudiar lo mismo, miren, eso es siempre la competencia. Y como antes, ¿no? Cuando yo estudiaba, yo siempre escuchaba y decía, ay, siempre ellos hacen esto y nosotros nunca, nosotros solo lo leemos. Pues ustedes, muchachos, deben sentirse ya que hemos avanzado mucho. Ustedes están viendo lo linda que está nuestra universidad, nuestra Facultad de Medicina. Pues hace algunos años la UNSA ha despegado en lo que es investigación y ha invertido una serie de fondos del canon minero para la investigación. Por eso leen ustedes, figuramos en el 10º puesto entre las mejores universidades. Eso es gracias a los investigadores que trabajamos y publicamos y hacemos investigación. Todos los profesores tienen la posibilidad de participar de estos concursos, junto con estudiantes de pre y de posgrado, pero hacer proyectos y trabajar, porque es trabajoso. Pues nosotros hemos planteado 2 proyectos que están en desarrollo, y ahí donde están haciendo sus prácticas, en ese piso hay un laboratorio donde trabajamos. Hemos trabajado este primer proyecto que ya está publicado en 2 artículos y está a punto de salir el 3er artículo, que contribuyen a que nosotros estemos en el 10º lugar entre las mejores universidades. El proyecto Microbioma asociado a Micobacteria tuberculosis, miren, financiado por la UNSA, que se hizo desde el 2020 y lo hemos terminado recién por la pandemia y hemos podido publicarlo. Y hemos iniciado otro el año pasado, finales del año pasado, que es identificación de microbioma vaginal y aislamiento de lactobacilos con potencial probiótico. Pero quizás no me entiendan bien. Dicen, proyecto microbioma asociado a Micobacteria tuberculosis. Miren cuál es la importancia de este estudio, chicos. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad difícil de controlar hasta ahora, a pesar de ser una de las primeras infecciosas de la historia de la humanidad. Sin embargo, no se puede controlar y hay inclusive los pacientes multidrogo resistentes. ¿Por qué? Nosotros hemos
revisado la bibliografía y hemos visto que en los pacientes que tienen tuberculosis, definitivamente estos genes de los microorganismos son diferentes a las personas que no tienen tuberculosis. Y entre los que tienen tuberculosis, inclusive hay diferencia entre ellos. Y los que no responden a los tratamientos o que hacen una enfermedad más severa, estaría muy relacionada con ese microbioma alterado. Entonces, eso es lo que hemos encontrado y ya se han hecho publicaciones. Y el otro trabajo que estamos haciendo ahora es justamente, ustedes saben que en las mujeres, en la vagina, tenemos lactobacilos, y esos lactobacilos nos protegen de las infecciones para tener vaginitis, vaginosis. Pues hemos empezado a identificar junto con la Universidad de Bélgica, en un proyecto internacional que se está haciendo en Lima, en Iquitos, en Arequipa y en Bélgica, vamos a identificar el microbioma vaginal y ver por qué hay mujeres que nunca tienen problemas vaginales y hay mujeres que constantemente tienen. Esto en relación con la disminución de su microbiota y en consecuencia el microbioma. Bueno, hay muchas perspectivas de investigación. Y lo que sabemos hasta la fecha es que los cambios en el contenido genético y metabólico de la microbiota y sus interacciones con el sistema inmunitario, endocrino y nervioso se correlacionan con una amplia gama de patologías. Miren si no es útil para el médico este conocimiento. Desde enfermedades inflamatorias del intestino hasta el cáncer o trastornos como la depresión, el autismo, estarían en relación con cambios en la microbiota. Este es un alumno que ya terminó su internado, que justamente ha trabajado conmigo en el laboratorio de microbioma de la Facultad de Medicina, donde hemos hecho el estudio relacionado con el microbioma asociado a Mycobacterium tuberculosis. Ahí, miren, este es un aparatito chiquito, es un termociclador, este es el equipo de electroforesis, que lo usamos y lo tenemos al alcance, o sea, podemos hacer, ya no digamos, me cuentan solamente o lo leo en los libros, porque la universidad que no investiga y que no produce conocimiento no es universidad, seguirá siendo un colegio. Y nosotros no podemos quedarnos a la saga en relación con otras universidades que sí van desarrollando. Y más aún si hay recursos. ¿Cómo se clasifica la microbiota? En residente y en transitoria. ¿Cuál es la microbiota residente? La que está formada por bacterias, por cepas, por microorganismos. Ellas tienen un lugar donde vive, así como nosotros tenemos nuestra casa y ahí sabemos que vivimos igual. La microbiota resistente de la boca, de la piel, ya conocida. Está por tiempo indefinido y prolongado. ¿Yo puedo alterarla? Sí puedo alterarla. En cambio, la microbiota transitoria es aquella que nos coloniza, se adquiere. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos de viaje, en el verano, y cambiamos nuestros alimentos, porque vamos de repente a comer alimentos en la calle, se altera nuestra microbiota. Entonces, transitoria. Pero, si tenemos una buena microbiota residente, pues esta va a tratar de colonizar, pero luego va a ser eliminada, ¿no? Ahí tenemos los microorganismos, los cocos, estos y los bacilos de microscopio, de un esquema. También hablamos de una infección oportunista, ¿no? Decimos, muchas especies de la microbiota normal son oportunistas en cuanto a que pueden ocasionar infecciones cuando llegan en cantidad suficiente a áreas protegidas del organismo. Por ejemplo, estas bacterias, como comentaba este Escherichia coli, es normal ¿dónde? En el intestino. Pero si se pasa a otro lugar, por la cercanía de la salida de las heces, donde sale Escherichia coli, y pasa a la uretra, principalmente en las mujeres, lógicamente va a originar problemas. Y esa se convierte en una infección oportunista. El compromiso, lógicamente, cuando hay una disminución en la respuesta inmunológica, se hace propicia la invasión oportunista, ¿no? Y miren, aquí tenemos pues una variedad de microbiota. Tenemos microbiota en diferentes áreas de nuestro organismo, en la boca, en la piel, en el estómago, en el intestino, miren, en la vagina, en el intestino grueso, que es el lugar donde se almacena la mayor cantidad de microorganismos.
Pues hay 10 billones de bacterias. Entonces, pero estas son indispensables para procesos bioquímicos que necesitamos ocurran a nivel del colon, ¿no? También hay regiones que no tienen microbiota. Por ejemplo, la sangre, en condiciones normales, no tiene. La linfa, el líquido cefalorraquídeo, la orina, el líquido amniótico durante el embarazo no deben tener, ¿no? Si encontramos ahí microorganismos, pues eso es alterado. Miren las funciones de la microbiota. Una metabólica, en primer lugar. La flora entérica, esa que hemos mencionado que abunda en el intestino, metaboliza los sustratos o residuos dietéticos no digeribles. La fibra, por ejemplo, los vegetales, las frutas, ¿no? Es digerido. La diversidad de genes en la comunidad microbiana, microbioma, proporciona una gran variedad de enzimas y vías bioquímicas distintas a las que nosotros mismos producimos. Por ejemplo, ¿en qué ayudan estas bacterias? Miren todo lo que ayudan, ¿eh? Favorecen la absorción de iones como calcio, magnesio, fierro. Permiten la producción de vitaminas, de ácido fólico, pantoténico, la síntesis de aminoácidos a partir de amoníaco. O sea, miren funciones tan importantes que cuando no está presente una buena cantidad y diversidad, pues se ven afectadas. La función defensiva de la microflora incluye el efecto barrera, ¿no? Claro, porque si están localizadas ahí, evitan que colonicen, que se implanten esas extrañas oportunistas, ¿no? El efecto de barrera se debe a la capacidad de ciertas bacterias para segregar sustancias antimicrobianas también, que inhiben la proliferación de otras. Y bueno, el mecanismo de competencia también, ¿no? ¿Qué factores determinan la microbiota de un organismo? Miren, chicos. 1, estilos de vida. El tipo de parto. ¿Cuál creen ustedes que tendrá una microbiota mejor constituida? Y en consecuencia un microbioma. ¿Una persona que nació por parto natural o que nació por cesárea? Natural. 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 Muy bien. Entonces, miren chicos, la responsabilidad que tiene un médico. O sea, un médico no programa una cesárea porque la paciente le diga. Una cesárea es programada cuando amerita. O sea, no puede dar a luz por condiciones fisiológicas, ¿no? Pero no porque yo le diga, no, ¿sabes qué? No, me da miedo y no. Porque estoy afectando, por ejemplo, un factor importante. El parto vaginal es más beneficioso para la generación de una buena microbiota. Igualmente, la lactancia materna, el uso de antibióticos, un uso discriminado. Los antibióticos barren la flora bacteriana, ¿no? Favorecen el consumo de probióticos y prebióticos y una dieta balanceada igualmente. Aquí tenemos, bueno, está un poco feo esta. Miren la menor cantidad de bacterias en los niños nacidos por cesárea, en cambio la mayor cantidad de bacterias beneficiosas en los niños nacidos por parto normal. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? De los cambios que se dan de la microbiota durante el nacimiento, el destete, la edad adulta y la vejez. Hay cambios con la edad, por supuesto, ¿no? ¿Qué es un prebiótico? ¿Qué es un probiótico? Un probiótico, miren, es un organismo vivo, un organismo activo, que mantiene al sistema digestivo en un óptimo estado y fortalece el sistema inmunológico. Y un prebiótico es un alimento para los probióticos. Los prebióticos son sustancias que solo pueden ser metabolizadas por estos, ¿no? Hoy en día hay una mezcla de ambos. En el mercado hay los simbióticos, que son una combinación de probióticos y prebióticos que finalmente van a favorecer a nuestra microbiota. Hay una serie de enfermedades que están relacionadas con alteraciones en la microbiota. Unos desequilibrios o disbiosis pueden causar varias enfermedades, entre las que se han mencionado, ¿no? La obesidad, la diabetes, la enfermedad de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, el autismo, y hay una infinidad, ¿no? Pero muchas de ellas, chicos, están en estudio. A consecuencia del desarrollo de los proyectos de investigación, yo tuve que estudiar una maestría en microbiota humana, que la dan en la Universidad de España, y sí, pues me
me quedé sorprendidísima por toda la información que hay y la gran cantidad de investigación que se puede hacer al respecto, ¿no? Entonces, miren, inclusive los cuadros de diarrea crónica y la obesidad, el cáncer, están asociados, ¿no? Hay indicios que hay que comprobar, por supuesto, de alteraciones en la microbiota. Y finalmente, bueno, podemos concluir que los microorganismos se encuentran en casi cualquier ecosistema del planeta. No hay ningún hábitat que presente macroorganismos y que no esté albergando a estos microorganismos. Las poblaciones de microorganismos derivan de una única célula y diferentes poblaciones de microorganismos pueden asociarse a comunidades en diferentes medios o hábitats, desde el suelo, el agua, a casi cualquier superficie del cuerpo de un macroorganismo. Esto es muy importante porque así como es importante, cobra importancia esta microbiota y microbioma en el humano, también lo hace en las plantas, también lo hace en los animales, ¿no? Si bien la importancia de una comunidad residente, ya saben lo que es una comunidad residente permanente de microorganismos dentro del cuerpo humano, había sido ya propuesta por Pasteur, ya se propuso, como les dije al comienzo, hace más de un siglo, hoy actualmente se sugiere que la cantidad de microorganismos que se alojan dentro de nuestro cuerpo podrían ser muchas veces mayor que el número de nuestras propias células. Yo creo que ya lo dejamos entrever en las primeras diapositivas, ¿no? O sea, es una mayor cantidad, definitivamente. Este interés en estos estudios, en concordancia con el modelo de desarrollo de las técnicas de biología molecular, que ya lo había comentado, las técnicas de secuenciamiento de alta generación, ha dado pie a sugerir, miren, que los humanos pueden considerarse un superórgano. O sea, nosotros somos un superórgano, formados por nuestras propias células, o sea, las células eucariontas, que forman nuestros tejidos y órganos, además de las células procariotas que formarían nuestra microbiota y microbioma, compuesto de células microbianas y humanas. Los genes humanos, miren, que cuando empezó el proyecto Genoma se mencionaba 100.000, ¿no? Después dijeron 80.000, hacía el seguimiento y decía, ¿por qué disminuyen? Porque al comienzo pues todo lo tipificaban como genes y no todos, porque hay que explicar cada gen qué es lo que, cómo se expresa, ¿no? Entonces, como se ha ido reduciendo el estudio de eso, entonces dijeron, total, en la actualidad, yo me acuerdo que dijeron 100.000, después 80.000, después 50.000, y hoy estamos, los que se conocen bien son 23.000 genes, ¿no? Los genes humanos son superados por aquellos de los microorganismos que en conjunto se llama microbioma. O sea, ya no hay error, chicos, ¿no? Algunas de nuestras características, y esto es muy importante, metabólicas, podrían ser una combinación de rasgos humanos y microbianos. Y esto es un asidero más para el proceso de, para la explicación del origen de la vida, ¿no? O sea, el proceso de evolución. Algunos rasgos presentes en humanos tal vez no habrían evolucionado sin la alteración con los genes de estos endosimbiontes. Bien, jovencitos, hemos terminado con nuestra clase. Si tienen alguna pregunta. Doctora. Sí. Disculpe, yo tenía dos preguntas. La primera con respecto a la microbiota. ¿Llegamos a adquirir algunos microorganismos en la etapa embrionaria o estos solo los adquirimos a partir del nacimiento? No. En la etapa embrionaria también hay, definitivamente. Si bien es cierto, miren, cuando nosotros recién nos formamos a nivel de la trompa uterina. A nivel de la vagina hay cantidad de microorganismos. Entonces, durante el desarrollo preembrionario y embrionario, definitivamente nos están rodeando una serie de microorganismos. Si bien es cierto, cuando ya estamos en la bolsa amniótica y estamos flotando en el líquido amniótico, el líquido amniótico hemos dicho que es estéril, el líquido amniótico es estéril. Y mientras permanezcamos ahí, pues las condiciones para el desarrollo de microorganismos no se establecen y empiezan a desarrollarse cuando
las bacterias de la madre van a impregnarse durante el nacimiento y empezar a desarrollar posteriormente la microbiota de ese organismo. O sea, hay una etapa en la que sí, pero luego ya nos volvemos pues como exentos de esos microorganismos, ¿no? ¿Respondí su pregunta? Sí, y también tenía otra con respecto a lo del ADN. Bueno, en ese caso yo hace unas semanas había leído que un grupo de científicos había logrado decodificar por completo el genoma humano. Me preguntaba qué aportes esto, qué conllevaría este descubrimiento, o bueno, este logro. Bueno, a ver, no sé en qué publicación hayas leído que recientemente y que haya dicho ya que el genoma humano está totalmente dilucidado. Miren, el proyecto Genoma Humano lo primero que hizo es establecer lo que es la clave genética, es decir, establecer los tripletes que codificaban para los diferentes aminoácidos, y en base a ese avance es que se puede crear, fabricar genes a partir de la proteína al gen y del gen a la proteína, ¿no? Eso es un avance tremendo. Pero lo que yo sabía es que si bien es cierto, el código o la clave genética está totalmente dilucidado porque se sabe los tripletes que codifican para los 20 aminoácidos, se sabe cómo van apareciendo para formar las proteínas, se sabe que hay un triplete de iniciación, se sabe que hay los tres tripletes de finalización, y bueno, algunos procesos, pero los mecanismos de regulación todavía quedaban muchos por aclarar. No sé de cuándo sea el artículo que hayas leído donde diga, pero sí, varias veces varios investigadores dicen, hemos concluido, pero siempre siguen surgiendo dudas. Es probable. Eso definitivamente los estudios que contribuyan a los mecanismos de regulación de la expresión genética que se da a través de la síntesis de proteína contribuyen a explicar una serie de trastornos, de enfermedades. Y no solamente a nivel nuestro, como estamos viendo ya los genes de los microorganismos, ¿no? Entonces, esa es una contribución tremenda, ¿no? Como te vuelvo a repetir, no sé el artículo, pero sí, si has leído algo y es confiable, pues definitivamente debe haber algún avance en eso, en ese área. Una consulta, doctora. Sí, dime, David. ¿Y cómo yo podría, qué mecanismos podría usar para identificar dentro de la microbiota algún organismo particular? Cuando tú lleves el curso de microbiología, ahí van a aprender ustedes a observar al microscopio bacterias y hacer ciertas pruebas bioquímicas, ¿no? Que les permiten decir, esta es tal bacteria. ¿Ya? Esas son pruebas bioquímicas, pero actualmente, gracias al conocimiento que tenemos de técnicas de, primero, aislamiento. Ya yo no solamente voy a ver la bacteria, yo voy a aislar su ADN. Y en base a ese ADN, voy a secuenciar sus genes. Y voy a establecer la diferencia entre esta y esta, que son muy parecidas. Son muy parecidas, estas dos, pero no son iguales. Entonces, a ese punto hemos llegado. Hoy podemos hacer no solamente la identificación morfológica, que la hacen mediante pruebas bioquímicas, mediante microscopía, sino podemos hacer la identificación genotípica, es decir, de los genes. Y es ahí donde se establece realmente diferencia. Y es más, podemos aislar, o sea, yo establezco características en esta colonia y la aíslo y hago un cultivo y saco una gran cantidad que me va a permitir estudiar. Eso es lo que vamos a hacer en este proyecto que estábamos iniciando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, doctora, tengo una pregunta. Pues, ¿hay una alteración o enfermedad la cual haga que nuestro sistema inmunológico crea que esas bacterias sean malas y las elimine? ¿Puede pasar eso?
a ver, ¿cómo? Hay una que bueno, no he leído mucho acerca de eso, pero tu pregunta es muy lógica y muy interesante. Así como nuestro sistema inmunológico tiene una serie, o sea, cuando lleven inmunología es realmente un mundo muy bonito, ¿no? Que explica cómo nuestro organismo nos protege, ¿no? Ahora con la infección del SARS-CoV en el COVID, pues hemos visto la reacción diferente, ¿no? Cómo algunos se han podido salvar y cómo otras personas no, por muchas condiciones en su sistema de defensa, en su sistema inmunológico. Como también sabemos nosotros que nuestro sistema inmunológico de pronto, o sea, imaginémonos así, lo voy a poner de forma sencilla, que nuestro sistema inmunológico está conformado por una serie de guardiancitos, ¿ya? De guardianes que protegen. Están atentos, apenas ingresa algo extraño, se llama antígeno, inmediatamente ellos lo reconocen como extraño y lo atacan. Así como cuando yo tengo un perrito en la casa, mi perrito no va a atacar a los que viven en la casa, ¿no? Porque los reconoce como propios y los deja. Pero ¿quién va a atacar? A los extraños, ¿correcto? A veces en nuestro sistema inmunológico sucede eso. Desconoce, o sea, o sea, pierde esa capacidad que se llama tolerancia, ¿no? Entonces empieza a atacar nuestras propias proteínas, porque ¿qué es un antígeno, chicos? Una proteína extraña que ingresa a nuestro organismo, ¿de acuerdo? Y frente a la cual reacciona mi sistema inmunológico a través de varios mecanismos. Pues algunas veces, como que se bloquea el sistema inmunológico, entre comillas, y empieza a atacar a nuestras propias proteínas y genera unas enfermedades que les llamamos enfermedades autoinmunes. Yo creo que tu pregunta viene referida a eso. O sea, podría darse que nuestro sistema inmunológico también ataque a esto. No he leído nada, una publicación al respecto, pero definitivamente sí. Si nuestro sistema inmunológico puede atacar a nuestras propias células y consideramos a la microbiota como parte de un superórgano, que es nuestro organismo complejo, pues puede darse. Esa es mi respuesta. ¿Aclaré su pregunta? Sí, sí. Muchas gracias. Bien, Sofía, creo que quieres preguntar. Sí, doctora, gracias. Al inicio del tema del microbiota hablamos de que había una pequeña porción de esta que puede ser riesgosa para la salud y quisiera saber si la mayor parte de esta pequeña porción sería del tipo transitorio, ya que como se adquiere del entorno puede ser que al ser un poco extraña para el organismo sea algo riesgosa y puede causar una infección oportunista. Claro, o sea, está referido principalmente a eso. No, yo mencioné que la microbiota es específica, ¿no? Tenemos microbiota en el intestino, tenemos microbiota en la piel, pero si un microorganismo que forma parte de nuestra microbiota en nuestro organismo va a otro lugar, como es el caso, ¿no? Cuando ustedes lleguen a clínicas van a ver que un problema de salud son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias y la bacteria que provoca mayormente estas infecciones urinarias cuando hacen la identificación es Escherichia coli. Y Escherichia coli es una bacteria beneficiosa en nuestro intestino, pero perjudicial cuando pasa a las vías urinarias y se hace recurrente y difícil de controlar. Entonces es claro lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, definitivamente, pues cuando los microorganismos residentes varían o cuando vamos nosotros y adquirimos una microbiota oportunista y no tenemos una buena barrera que hace frente y deja que colonice y que se localice en nuestras mucosas, en nuestra piel, definitivamente pues va a afectar. Es más, miren, cuando nosotros tenemos una microbiota, por ejemplo, en la piel, cuando llegamos a la adolescencia, a la pubertad, nuestras glándulas empiezan a funcionar y empieza a variar la producción de hormonas y eso afecta a la producción de grasa y en algunos jóvenes se empieza a presentar un acné severo porque se vuelve más susceptible la piel a ser invadida por bacterias oportunistas que van a provocar ese acné severo, ¿no?
¿Respondí tu pregunta, Sofía? Sí, doctora, muchas gracias. Bien. Creo que ya estamos en la hora. Muchas gracias, jovencitos, por su atención. Nos estamos viendo la próxima clase. Por favor, con los alumnos del grupo con el que tengo la investigación formativa, son las 10:39. Nos podemos reunir a las 10:45, por favor. Elin, Anthony, ¿me estás escuchando? Sí, doctora. Por favor, lo actualizas y podemos ingresar. Si me lo mandas a mi correo, te voy a agradecer, por favor. Ya, doctora. Ya, muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo. Gracias, chicos, por su atención. Que tengan buen día. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctor. Hasta luego. Gracias.